Hola empresarios proactivos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no sé si lo sabíais, pero esta semana en Europa estamos celebrando la Semana del Emprendedor. Y para mí es un hecho un tanto peculiar porque estamos a una semana del famoso Black Friday y ya sabemos que muchísimos comercios ya van a empezar el lunes que viene con las rebajas. Y ya sabemos que esto es el pistoletazo, el inicio, que marca el inicio de una temporada súper larga de rebajas, de descuentos, de super ofertas, de últimas oportunidades. Que es una temporada que ya no se acaba con las rebajas de invierno tradicionales después de la fiesta de Reyes, sino, bueno, que empieza después de la fiesta de Reyes, sino que ya dura hasta el mes de mayo, o sea, pasando por San Valentín, pues hasta el Día de la Madre, pues vamos de rebaja en rebaja. Y es un concepto que va bastante en contra de mi visión empresarial, que pone en el centro un ecosistema que vive y deja vivir al otro, también a mí como empresario. Es decir, evidentemente es importante ofrecer precios interesantes, precios atractivos a mis clientes, pero también es necesario que ese precio a mí me garantice un margen de maniobra, un margen de beneficio digno para mí. Entonces aquí, y no es que lo diga yo, que sí que lo pienso, pero que son cada vez más las grandes consultoras que revelan con sus estudios, y la consultora Kearney, que es una consultora que opera tanto en varios países europeos, tanto en Alemania como en España, por ejemplo, también, y que es interesante porque con su estudio recientemente publicado, pues analiza un poco el impacto real de estas fechas marcadas sobre el consumo y sobre el rendimiento real que tiene este fenómeno. Entonces, aquí podemos decir que nuestras prácticas o nuestros métodos tradicionales de calcular nuestros precios en función de estas falsas esperanzas, o en función de esta visión muy miope de solo enfocar estas subidas puntuales de la facturación, no son lo que parecen, sino que ignoran totalmente los sobreesfuerzos que suponen. Que si las campañas de publicidad muy caras, que si el personal que necesitamos, que si la administración de los stocks. Muchas veces incluso estamos totalmente equivocados del comportamiento y de las esperanzas reales de los consumidores, de nuestros clientes, y por tanto nos equivocamos totalmente de las necesidades reales de la gente, de las personas, de los clientes y del mercado, de las condiciones del mercado. Por eso estoy muy agradecida a estos datos que se han publicado últimamente, porque revelan la necesidad de reciclarnos como empresario en este sentido. O sea, tenemos que reciclar nuestros métodos tradicionales de calcular nuestros precios. Entonces, hablando del reciclaje de nuestros conocimientos en este sentido, pues entran en juego, evidentemente, las nuevas soluciones que nos brindan las grandes multinacionales, como pueden ser OpenAI. Entonces también estaríamos hablando de Microsoft, o sea, la ex filial de Microsoft, Google, Mistral, es que Meta, todas las empresas que están evolucionando a pasos agigantados y que nos ofrecen productos cada vez más sofisticados. Y gracias a Dios, estas grandes empresas están entendiendo
que para que sus descubrimientos fantásticos, que lo son, para que esos descubrimientos realmente puedan generar valor añadido para el mundo empresarial y para la sociedad en sí, pues tienen que tener una buena acogida entre las empresas, sean grandes o sean pequeñas. Y aquí ya estamos entrando en el tema que nos ocupa, para dar una respuesta a esta visión a veces equivocada que tenemos sobre el cálculo de precios. Pues entonces estaríamos hablando de unos productos que no hace tanto tiempo que existen y que nos ofrecen unos agentes, también llamados asistentes, copilotos, consultores incluso personalizados, y que, pues, como ya he dicho, que ya se han empezado a comercializar. Pues son unas herramientas que se diferencian un poco de la IA generativa como la conocemos, por ejemplo, pensando en nuestro querido chat GPT, como pueden ser los productos de otras empresas, productos más o soluciones más genéricas, entrenadas con un montón de datos de usuarios públicos que llenan la red pública, las redes sociales, las redes de Internet. Y aquí, en este caso de estos productos más pensados para el uso en una empresa, son productos o son herramientas contextualizadas. Son herramientas contextualizadas con el entorno protegido de una empresa en particular. Es decir, que están pensadas para captar, para aprender de ese entorno particular de la empresa. Y aquí también puedo hacer referencia a una entrevista súper interesante que se hizo la semana pasada en la Radio de Cataluña a la directora de transformación digital de la gran cervecera española Damm en Barcelona, y que habló con sus buenas experiencias que han hecho en este caso con el Copilot de Microsoft. Claro, ¿por qué ese producto y por qué no otro producto? Porque ellos ya, como muchísimas otras empresas, ya eran clientes de Microsoft 365, y entonces les era muy fácil, pues, activar ese Copilot a través del centro de administración del mismo Microsoft. Y las características principales de este tipo de agente se caracteriza por su contexto, por su capacidad de trabajar en un entorno muy específico. Pues se ve que estos agentes contextuados con el entorno empresarial de una pyme en concreto se pueden crear, y sobre todo me lo puedo crear, me lo tengo que programar yo, pero eso sí, sin tener que tener o disponer de conocimientos previos específicos en programación, que eso ya es un hecho muy importante. Es decir, yo misma puedo empezar a programar, a crear mi propio asistente personal dentro de mi empresa, que me servirá como consultor, como asistente para cualquier proyecto, para cualquier tarea en concreto y para cualquier proyecto que pueda tener. O sea, ese agente se puede crear para toda una empresa, sobre todo cuando estamos hablando de microempresas, es una cosa muy fácil. Se puede crear para todo un departamento, un proyecto en concreto o un objetivo en concreto. Para focalizar ahora el objetivo, pues yo en este caso que nos ocupa, yo me definiría ese objetivo
que sería pues optimizar mi método de calcular mis precios para poder responder a las necesidades y a las condiciones reales del mercado. Entonces, aquí voy por pasos. El primer paso sería, en el caso de estos agentes, que lo tengo que entrenar con los datos relacionados con ese objetivo, optimizar mi método de calcular los precios. Entonces lo tengo que entrenar con todos los datos, tanto estructurados como no estructurados, que yo tenga a mi disposición. ¿Qué serían? En el caso de los datos estructurados, facturas, informes financieros, apuntes, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo puedo entrenar con datos no estructurados, que serían llamadas telefónicas registradas, fotos, vídeos, falcas. Incluso ya estamos en el momento de poder grabar, por ejemplo, debates que yo pueda, o discusiones o conversaciones que yo pueda tener, o bien con un compañero de trabajo, con un compañero de departamento, conmigo misma, grabado en un audio que después también evidentemente se convierte en un archivo y que entro en todo ese depósito de datos que luego con los cuales se entrena mi inteligencia artificial. O sea, yo puedo plantearle todas mis ideas, mis conocimientos, mis dudas sobre ese tema, hablando con otra persona o grabando yo, como que luego se queda como documento registrado. Y entonces todo eso a mi agente utiliza todos estos conocimientos que se generan evidentemente también a través de mi trabajo diario con el cálculo de costes, con mi contabilidad, con las facturas, con el contacto, a través del contacto con los clientes que tengo, y que toda esta burbuja llena de datos estructurados y no estructurados se convierte en conocimiento. Y mi agente, mi copiloto, lo utiliza para generar tendencias, para analizar patrones de comportamiento basados en el pasado, generando de todos estos datos unas tendencias que ahora me sirven para entender mejor el comportamiento real de mis clientes en este momento. Y si ahora yo en un segundo paso, en un segundo nivel, conecto estos datos internos anteriormente interconectados a través de la inteligencia artificial que maneja mi agente, si yo le permito acceder a estos datos, como pueden ser, por ejemplo, estudios públicos que acabo de mencionar, estudios de una consultora, o estudios publicados en grandes portales oficiales estadísticos, por ejemplo, pues entonces ya llega el momento en que yo puedo contextualizar mis datos internos con los datos que salen de estos estudios públicos, y entonces ya se genera un conocimiento mucho más grande que permite pues convertir estos datos internos en unos datos mucho más potentes que me permiten revolucionar mi método de calcular mis precios. ¿Por qué? Porque entonces yo automáticamente accedo a unos datos, por ejemplo, sobre el comportamiento del cliente diana de mi región, sobre la evolución del poder adquisitivo en mi región,
que me permite interconectar los datos sobre mi experiencia con los datos sobre el impacto de unos choques externos que ha sufrido mi región. Estamos pensando ahora como el choque de la Dana, que evidentemente tiene un impacto enorme sobre la región de Valencia, por ejemplo. ¿Qué impacto tiene esto en el comportamiento del cliente? O la guerra de Ucrania, o la inflación, o los datos de paro en mi región. Mi agente me da propuestas concretas sobre tendencias de comportamiento real de mis clientes según el momento del año, según las condiciones del mercado de mi región y en función de factores macroeconómicos que afectan esta región, por ejemplo. Y entonces son datos basados en unas probabilidades bastante exactas. Y son factores que además me permiten a calcular mis precios no solo en función del año y de las condiciones del mercado, independizándome de estas fechas marcadas, como puede ser el Black Friday, las Navidades, el Día de la Madre, etcétera, 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 enfocando las necesidades y el comportamiento reales de los consumidores, sino también me puede dar alternativas, porque le puedo preguntar evidentemente sobre qué alternativas interesantes me puedes proponer en cuanto a ofrecer precios o descuentos interesantes para mis clientes. ¿Cómo puedo personalizar los precios y las ofertas según el segmento de cliente que yo quiera tener en cuenta? ¿Qué campañas alternativas puedo idear para captar nuevos clientes? Aquí vemos que hay un campo súper amplio para reciclarnos y para empezar a jugar, independizándonos un poco de patrones ya obsoletos y dejar que nos tiremos un poco a la piscina, ¿vale? Evidentemente, si nos abrimos a esta posibilidad de utilizar estos asistentes o incluso consultores basados en la IA, pues tenemos que tener en cuenta los costes que pueden suponer, que son en estos momentos los que rondan los $30, pues más o menos 30 euros mensuales, pero que evidentemente nos brindan unas soluciones, unas posibilidades extraordinarias, y si estamos dispuestos a reciclarnos, a formarnos, a hacer networking con otros empresarios también dispuestos a reciclarse en este sentido, yo creo que podemos llegar a adquirir unos conocimientos básicos que nos permiten perfectamente como empresarios normales y corrientes a entrenar ese tipo de inteligencia artificial. Y yo, sobre todo, creo que es importante que recordemos también un poco los desafíos actuales que aquí estamos expuestos todos los empresarios, que son la falta de personal, que son los requisitos burocráticos cada vez más estrictos. Todo esto requiere una administración que cada vez es más estricta y complicada, y que podemos manejar mucho más fácilmente con la ayuda de ese tipo de agente. Pues dicho todo esto, creo que es importante dar este pequeño, gran paso de
utilizar de tanto en tanto la IA generativa como puede ser el chat GPT, a empezar a jugar, a experimentar con los productos concretos, los productos pensados específicamente, empresas pequeñas, para que ellas acojan esas nuevas posibilidades de evolucionar. Pues con estas palabras doy por terminada esta sesión de hoy y espero poder haberos inspirado un poco para que penséis en todas estas posibilidades que ya tenemos a nuestra disposición y que, bueno, que está en nuestras manos a que la utilicemos, ¿vale? Pues nada, pues os deseo una buena campaña de Navidad, una campaña con precios razonables, dignos, que nos dejen vivir en un ecosistema que funcione, ¿vale? Pues muchas gracias, adiós y hasta la semana que viene. Chao.